Pues ya estamos aquí con Imer Flores en nuestra sección Desde el Campus. Imer, comentábamos a propósito de todo lo que ha pasado en las últimas semanas, que la Suprema Corte cada vez se vuelve más un actor institucional bajo el reflejo de la opinión pública y lo que pasa ahí, lo que pasa por ahí, se vuelve noticia. ¿Eso es bueno, es malo? ¿Qué decir de eso, Imer? No, yo creo que es bueno, es una buena noticia, ¿no? Yo creo que es una gran noticia, de hecho. Entonces, ahorita habría que hacer un poco recuento, ¿no? El pasado 7 de marzo se cumplen 200 años de la instalación del primer Supremo Tribunal de Justicia en el país. La Constitución de Apatzingán tenía previsto que iba a haber un Supremo Congreso, el que hace la Constitución, un Supremo Gobierno, que es un triunvirato, 3 personajes, y luego tienes que instalar eventualmente un Supremo Tribunal. Un tribunal, digamos, un poder judicial. Un poder judicial, sí. El antecedente de la Suprema Corte de hoy en día, ¿no? Entonces, esos 3 poderes, el tercero se instala el 7 de marzo, con lo cual, con base en la Constitución de Apatzingán, esa América mexicana se consolida, entra en funcionamiento. Hace 200 años. Hace 200 años, el 7 de marzo. Y en ese sentido, obviamente, las circunstancias del país, bueno, pero bueno, una cuestión en vigencia en un periodo de guerra de independencia, en una vigencia parcial en un cierto tiempo y en un cierto territorio, pero el hecho es que estuvo vigente. Y hay unas resoluciones muy interesantes de ese tribunal, te cuento un par y nos vamos a los siguientes temas. Eventualmente una persona solicita permiso, una autoridad, para mantener la pena de azotes para un indio. Y le dice, no, por ningún motivo, ya se dijo que no va a haber pena de azotes y no se mantiene, no puedes pedir ese permiso, ¿no? Pero luego otra curiosa que tiene que ver con la inviolabilidad del domicilio, que estaba en la Constitución de Apatzingán. Entonces, hay una persona que están persiguiendo por posibilidad de tenga contrabando. Y entonces, pero no, el domicilio es inviolable, que era lo que decía la Constitución. Y ya interpreta, entonces desde ahí hay interpretación constitucional diciendo que a final de cuentas, pues si hay una presunta culpabilidad, hay algo, una causa probable de estar el contrabando, pues que se autorice a entrar al domicilio. O sea, ya tienes un tribunal actuando en cuestiones que tienen que ver con derechos, integridad física, inviolabilidad del domicilio, es decir, que ya actúa como un poder que interviene en las decisiones políticas. Hace 200 años y cerrando como una idea del primer momento en que el Estado mexicano funciona como tal, todavía llamada América Mexicana si quieres, pero entonces, bueno, eso son hace 200 años. Hoy en día la visibilidad es muchísima, ¿no? Yo recuerdo, y lo tengo muy presente, el hecho del ministro Franco, el 5 de febrero, que en un caso de este año, en un caso muy controvertido, bueno, no tan controvertido, pero en un caso de unas guarderías, donde en Baja California habían decidido separar que hubiera guarderías para niños con discapacidades y guarderías para los niños, comillas, sin discapacidad o normales. Entonces, y él salió a defender como que estaba bien la separación. Y entonces, pero se le estaba olvidando que hay un artículo primero de la Constitución que prohíbe la discriminación por razones precisamente de discapacidad. Él obviamente no sentía que lo estuviera haciendo, pero lo relevante del caso es que lo que dijo el jueves se volvió viral en redes. Claro, viernes, generó un impacto sábado, en el debate de domingo, pública. Al grado tal que ya para la sesión del lunes, donde se continúa el tema, el ministro Franco cambia su posición, lo cual también habría que reconocerle como un cambio de reflexión, de sensibilidad, de darse cuenta que había defendido una causa que era indefendible y cambia el punto de vista y vota en ese caso con la mayoría, que declaró inconstitucional esa norma. Pero bien interesante lo que dices, porque al final de lo que te habla es de que el dicho de un ministro en una discusión en la Corte se vuelve nota pública y genera reacciones y reflexiones colectivas. Y entonces, y en ese sentido, el tercer tema que tenemos muy presente es que el presidente había enviado una terna para la designación del ministro que supliría al fallecido ministro Valls. Y en ese sentido, el tema creo que fue también otra vez, muy la opinión pública directamente, porque sobre todo la forma de verlo de la opinión pública era que teníamos 2 candidatos muy de relleno, de un perfil más bajo, y un candidato como muy visible. Y además con ciertos cuestionamientos de ese candidato. O sea, digamos, la ley dice que él siendo embajador en Estados Unidos, ¿no? La ley dice, o la Constitución prevé, pues que tienes que tener residencia. Sí, pero también se dice que los que están en servicio exterior mantienen la residencia en México. Entonces no tiene un problema de residencia. Pero sí hay un problema de fondo cuando tú tienes que también tener como la sensibilidad de lo que está pasando en el país. Claro, que esa era la idea de aquella reforma de 94, que recortó de 5 a 2 años y que cambió
la regla que antes decía, residencia en el país, salvo que se encuentre realizando labores de representación, y ahora se quitó. Pero esto se volvió también debate público. Pero ese me parece interesante, ¿no? Entonces, debate jurídico, interpretación pero constitucional. Pero esa me parece una solución bastante sencilla, porque además tendrías que aplicar principio por persona, darle la interpretación que sea más benéfica para él, y de todos modos me parece que la ley del servicio exterior es muy clara en el sentido que mantiene la residencia, entonces ese problema no. Pero el perfil empieza a tener ya un problema, el perfil de alguien que no ha estado en el país, el perfil de alguien que viene del otro lado, no viene del Poder Judicial, claro, que viene de la política, de la política y de la Procuración de Justicia, claro, de la Procuraduría General de la República, lo cual es un perfil que quizás no sea necesariamente el que a mí en lo personal, y creo que era parte de lo que mucha gente decía en redes, no era el perfil que fuera como el idóneo. De alguna forma el tema creo que tiene que ver mucho con una cuestión de independencia. Yo pienso que los ministros, o lo que veo en un ministro, tiene que ser una persona que tenga cierta independencia de los otros poderes, porque va a tener que tomar decisiones en contra de los otros poderes, donde como por la cuestión de control de constitucionalidad va a tener que controlar esos actos del legislativo, del ejecutivo, y no pueden tener una cierta subordinación, que además en el caso de alguien que ya viene de una embajada de las más importantes, pues era difícil como romper ese lazo que ya venía con el presidente. Y lo más, digo, es que es muy interesante, el caso concreto es interesante, pero esto que está reseñando y reconstruyendo, que es que el debate que se generó alrededor del caso, lo cual nos habla de que la Corte se ha vuelto noticia de nuevo, ¿no? Okay. Y entonces, y siguiendo con el perfil de lo que uno esperaría como ver en los ministros, ¿no? Entonces, independientes, autónomos, imparciales. Y entonces, buena parte de lo que en la opinión pública generaba era esa sensación de que él justamente había actuado con una visión mucho más parcial, mucho más política, y que lo que necesitas a veces es ser alguien en un perfil más independiente, más imparcial, que te garantice como los derechos humanos, que entonces otra vez, regresando a los 200 años, ¿no? Entonces, que necesitas un poder judicial que sea mucho más independiente, para poder que sea capaz de tomar esas decisiones que le ponen el alto a los otros poderes. Y que era lo que decía Morelos cuando visualizaba lo que tendría que ser una constitución y que tenía que tener un poder judicial, ¿no? Que tuvieras un tribunal al que la persona que con justicia fuera a acudir y encontrar a alguien que lo defendiera, que lo amparara y lo protegiera. Entonces, ese es el tema que creo que sí necesitamos, como encontrar ministros con ese perfil. Yo creo que hay gente muy preparada que tiene ese perfil de impartición de justicia, no nada más jueces, sino de toda la sociedad mexicana, donde creo que podríamos buscar a muchos mejores candidatos. Pues excelente, Imer, muchas gracias en verdad por estar aquí en tu sección Desde el Campus y por traernos esta reflexión, digamos que da la vuelta de 200 años alrededor de esta idea de lo importante que es que un poder judicial te defienda, dices, te ampare y te proteja. Pues con esta idea de Morelos, nos quedamos en esta sección Desde el Campus, y nos quedamos no olvidando a la Suprema Corte, sino dándole un seguimiento constante y permanente, cosa que seguiremos haciendo aquí en el programa. Gracias por habernos acompañado.